Hoy vamos a tocar un tema acerca de los carbohidratos importantes, las familias de la glucosa, las abreviaturas de cada una de esas unidades de la familia de la glucosa. Vamos a ver un poquito de los sacáridos y de los polisacáridos y algunas funciones, en este caso, biológico-estructurales de este tipo de estructuras. Podemos nosotros mencionar que en la familia de la glucosa podemos tener diferentes tipos de epímeros que no son estructuralmente relacionados con eso, sino con la forma epimérica que tiene el anillo de 6 miembros, donde uno de ellos, en este caso, es el oxígeno y los demás son carbonos. Podemos observar en este caso a la alfa B glucosa, en este sentido, en este caso es beta. ¿Por qué? Porque el hidroxilo se encuentra hacia arriba. En todas las estructuras relacionadas con la familia de la glucosa, podemos nosotros tener sustituyentes diferentes, en este caso en el carbono número 2, que no es el carbono anomérico, podemos tener un grupo amino. Por lo tanto, este tipo de compuesto se llama beta de glucosamina. Glucosamina porque se toma en este sentido la nomenclatura IUPAC de las aminas. Podemos también nosotros tener un grupo acetilo pegado a ese grupo amino. Por lo tanto, ahí podemos tener el ejemplo en este sentido de la N-acetilglucosamina en forma beta, originada a través de una glucosa que es de tipo D. Por eso esta estructura se llama beta D glucosamina. Entonces, el nombre completo es N-acetil beta D glucosamina. Podemos tener otros sustituyentes ligados en este sentido a este tipo de sustituyentes que forma el anillo epimérico en este caso, del anillo de la glucosa. Podemos tener radicales ahí ligados en esta parte para tanto la glucosamina en el carbono número 3. Estos radicales pueden estar ligados tanto a la glucosamina como a la N-acetil beta D glucosamina. Este grupo, en ese sentido, el ácido N-acetilmurámico, es parte esencial de este tipo de compuestos. Aquí podemos ver que R está tomando el valor de este grupo grandísimo que vemos a continuación. Ahí es importante que nosotros tomemos en cuenta cada una de las estructuras que se están dando. No tan solo pueden estar sustituyendo grupos amino ni grupos acetilo, ni grupos en este caso grandísimos como este, sino también podemos tener en este caso grupos fosfato unidos al carbono número 6. Por eso esta estructura se llama beta de glucosa 6-fosfato, importantísima en este caso en algunas de las rutas metabólicas de algunos organismos. Generalmente la glucólisis es uno de las rutas metabólicas que se mencionan en algunos de los libros. Aquí tenemos otros ejemplos de algunos otros monosacáridos, en este caso relacionados no tan solo con las estructuras de carbonos, oxígenos e hidrógenos, y también contienen en este caso el nitrógeno. Aquí tenemos en el caso de que los grupos hidroxilo se encuentren hacia arriba en el carbono número 4, tenemos la posición en este caso de un epímero que se llama galactosa. Por lo tanto, este compuesto se llama galactosamina. Observemos los grupos hidroxilos referentes a la glucosa comparados en este caso con la galactosa. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este grupo, en este caso al hidroxilo que está en posición 4. Ahí podemos ver que ese hidroxilo está en posición hacia arriba, por eso el epímero es la galactosa. Por lo tanto, si nosotros tenemos ahí el grupo amino en el carbono número 2, la configuración es de una amina. Por eso este tipo de compuesto se llama beta D galactosamina.
Así podemos nosotros tener también diferentes configuraciones. El grupo amino, en este caso en el sentido Haworth hacia arriba, el grupo de hidroxilo hacia abajo, por lo tanto tenemos un epímero que viene de la manosa. Por eso este compuesto se llama beta D manosamina. Y eso porque el grupo hidroxilo se encuentra en posición beta en la estructura de Haworth. Así podemos tener también otro tipo de compuestos importantísimos donde el carbono número 6 no se encuentra en esa posición, formando parte de algunos otros tipos de compuestos pertenecientes o relacionados con la familia de la glucosa. En este caso le llamamos beta L-fucosa. L, ¿por qué? Porque en este sentido estamos haciendo reaccionar este grupo de hidroxilo que está hacia abajo. El carbono 4 también tiene un hidroxilo hacia abajo. Existe un grupo de hidroxilo hacia arriba y este también está hacia abajo. Por eso se llama beta L-fucosa. Hay otro tipo de compuestos como la alfa L-ramnosa. Observemos las isomerías en este caso de cada uno de los hidroxilos. El carbono 1 tiene el hidroxilo hacia arriba, el carbono 2 el hidroxilo hacia abajo, el carbono 3 con hidroxilo hacia abajo y el carbono 4 con hidroxilo hacia arriba. Tenemos diferentes tipos de compuestos que no están denotados ahí. El carbono 6 no existe en estas estructuras. Así podemos tener diferentes compuestos. Para ello es necesario que nosotros nos acostumbremos. El carbono 6 ha sido oxidado mediante ciertas condiciones o bien en este sentido se sustituye al carbono 6 por un carboxilo. Por eso este compuesto se llama beta D porque viene de la glucosa, por eso se llama glucoronato porque es en este caso un carboxilato. Si no se llamaría ácido beta D glucurónico. Existe otro compuesto en donde la estructura anillada ha perdido su estructura y se despliega en este caso en estructura de Fischer, donde el carbono número 1 ha sido oxidado a un carboxilo. Por eso este compuesto se llama beta D en este caso, o ya no tenemos subcomposición beta porque no tenemos la estructura anillada. En este sentido estamos hablando de D porque en este caso el hidroxilo está hacia abajo. El nombre compuesto de gluconato. Parecido, en este sentido al D gluconato está el D glucono gamma, en este caso, o delta lactona. ¿Por qué? Porque el carbono en este caso del carbono número 1 ha sido en este caso sustituido o presenta un doble enlace con el oxígeno, importantísimo en esta estructura. Podemos tener otro tipo de estructuras más complejas unidas en este caso al anillo, un grupo carboxilo y un grupo N-acetilo ligado en este sentido en este caso al carbono número 4. Por eso este compuesto, que tiene un radical también en el carbono 5 y no existe el carbono 6, tiene ligado en este sentido este radical grandísimo. Ese radical hace que se denoten entonces uno de los grupos funcionales bastante importantes. Por eso este compuesto es el ácido N-acetil neuramínico. Así podemos tener diferentes compuestos. Espero que tú puedas relacionarlos con otro tipo de compuestos importantísimos. Así nace entonces la estructura, en este caso como en el caso de los aminoácidos, una estructura en donde tenemos casi siempre 3 letras. Pero podemos nosotros complementarlas dependiendo de los grupos funcionales que se encuentren en el anillo de piranosa. Tenemos en este caso la becuosa, que su nombre en este sentido es como ABE. La arabinosa ya habíamos hablado de ella un poquito en anteriores presentaciones. Casi siempre se denota con la regla de 3 letras,
ARA, la fructosa FRU, la fucosa como FU, C de casa, la galactosa como GAL, la glucosa como GLC, la manosa como MAN, la rhamnosa utiliza un sistema diferente, RHA, la ribosa como RIB, la gilosa como XYL para denotar en este sentido un tipo de estructura de 3 letras diferente. Los problemas sobrevienen cuando existen otro tipo de compuestos, como el ácido glucónico o el glucurónico. Ahí las abreviaciones son diferentes. Observemos cada uno de estos compuestos cómo está relacionada. La galactosamina es en este caso uno de los epímeros de la glucosa o de la galactosa que tiene un grupo amino. Acuérdate, entonces por eso se llama GAL-N. Glucosamina, GLC, N. Aquí estamos, porque está complementando en este caso el nombre y ligado en este sentido a un grupo amino en la posición del carbono número 2. Tenemos la N-acetilglucosamina, GAL, N-acetil, la N-acetilglucosamina o galactosamina, el ácido murámico, el ácido N-acetilmurámico, el ácido N-acetilneuramínico y el ácido siálico, que es otro de los compuestos bastante complejos. Como podemos observar, cada vez que se unen diferentes biomoléculas a los monosacáridos o las disacáridos, podemos dar la formación de diferentes estructuras. Por eso vamos a ver los sacáridos y los polisacáridos. Vamos a definir entonces con un polisacárido denominado aquellos glucanos o polímeros de alto peso molecular. Existen de dos clases, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Qué es un homopolisacárido? Es un tipo, en este caso, de unidad monomérica estructural relacionada con una cadena donde cada uno de los compuestos o las unidades monoméricas son iguales, es un único tipo. Eso quiere decir que solamente existe un cierto número de monómeros del mismo tipo. Ahí tenemos el ejemplo del almidón, del glucógeno, de la celulosa y de la quitina. La quitina es un tipo de biomolécula que forma parte del exoesqueleto de algunos insectos. Existen los heteropolisacáridos en este sentido, donde existen, en este caso, dos o más tipos diferentes de biomoléculas o unidades de monosacáridos. Tenemos los peptidoglucanos, donde tienen dos unidades de monosacárido alternado, unidos en este caso a aminoácidos. Ejemplos de ellos es el ácido hialurónico, que forma parte del cartílago y los tendones, en este caso de los diferentes estructuras que conforman al músculo. Los proteoglucanos, en este caso, forman parte de algunas de las estructuras celulares relacionadas con el glucocálix de las células. Son los lubricantes extracelulares, pero también forman parte de las estructuras externas en la célula y en la membrana para en este sentido, señalización de algunos compuestos que invaden, en este caso, a las células. Son como los receptores primarios, en este caso, de las membranas. Parte esencial de este tipo de compuestos es cómo estos compuestos pueden llegar a formarse. Aquí podemos nosotros ver uno de los sacáridos que se está uniendo, en este caso, a una cadena de diacilglicerol. En este caso, los diacilgliceroles son lípidos, son clasificados como lípidos. Podemos tener, en este caso, la estructura lipídica insaturada, porque tiene dobles enlaces, en algunos de los carbonos que constituyen a
en este caso a los ácidos, en este caso, que los conforman. Los lípidos en este caso son diacilgliceroles, y ahí podemos tener el ejemplo del monogalactosil diacilglicerol. El monogalactosil porque tenemos en este caso una sola estructura relacionada con los azúcares. Galactosil porque es la galactosa unida, en este caso en sentido beta, en su carbono 1, por un enlace en este caso que es similar al enlace glicosídico. Diacil porque tenemos dos grupos acilo formando parte de, en este caso, de la estructura lipídica de, en este caso, de los ácidos que los relacionan con los lípidos. Si existen dos unidades, podemos nosotros tener así, en este sentido, dos unidades de galactosa, unidos entre sí a través de un enlace entre el carbono 6 y el carbono 1. Ahí sí tenemos un verdadero enlace que es de tipo glicosídico. En este caso se le llamaría galactosídico. Para denotar que estamos relacionando una relación entre la reacción entre el carbono 1 y el carbono 6 en posición alfa 1,6 de cada uno de los grupos sustituyentes en este caso en la unidad digalactosílica. Y por ende tenemos en este sentido nuestra estructura lipídica de diacilglicerol. Como vemos, podemos tener una infinidad, en este caso, de heteropolisacáridos diferentes, no tan solo con, en este caso, enlaces peptídicos, sino con lipopolisacáridos. Estos dos, el monogalactosil diacilglicerol y el digalactosil diacilglicerol, forman parte de los lipopolisacáridos. Podemos tener estructuras más complejas en este sentido, como los esfingolípidos. Los esfingolípidos son sacáridos unidos a través de uniones lipídicas. Podemos tener los glucolípidos neutros, en este caso los glucosil cerebrósidos, que forman parte de la estructura. Casi toda la estructura de monosacáridos está formando parte de la glucosa. A eso se le llama un glucosil cerebrósido, porque estamos unidos con ciertos lípidos, ciertas moléculas importantísimas. Existen otro tipo de compuestos como las lactosilceramidas, que es un globósido, que puede estar di, o tetra, en este caso sustituido a través de azúcares. Generalmente es la glucosa y la galactosa los que constituyen a este tipo de esfingolípidos. Los esfingolípidos, como sabemos, es la parte lipídica y la parte, en este caso, sacárida o polisacárida de estos compuestos. También podemos tener un gangliósido de tipo 2. En este caso es un olisacárido o un oligosacárido complejo unido por glucosas, galactosas o N-acetilgalactosa, en este sentido, para formar en este caso los gangliósidos. Ya vemos en esto que no tan solo tenemos carbonos, ni hidrógenos, ni oxígenos, sino también tenemos nitrógenos y también tenemos otros grupos estructurales bastante complejos. Vamos a ver a continuación cómo es un homo o un heteropolisacárido. Los homopolisacáridos en este caso se pueden clasificar en dos tipos: sin ramificación o ramificados, donde las unidades monoméricas son del mismo estilo y no hay ramificaciones. Los ramificados tienen una sola estructura de compuesto. Por ejemplo, tenemos los gránulos de almidón, donde la estructura en este sentido está relacionada con las subunidades de glucosa, unidas a través de ciertos enlaces. Posteriormente podremos ver eso. Tenemos los heteropolisacáridos de dos tipos:
En este caso, donde los monómeros, en este caso, están alternados, pueden ser dos tipos de unidades monoméricas diferentes, alternadas entre sí. O los que son, en este caso, ramificados. Ya tenemos en este caso, tres tipos de azúcares unidos entre sí. Aquí los denotamos por colores. Así tenemos en este caso un ejemplo como los gránulos de glucógeno. Podemos nosotros ver que en las células de hígado el glucógeno se está formando para formar parte de la digestión de los alimentos. Tenemos los lipopolisacáridos, como en este caso, un lipopolisacárido unido a través de unidades de N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, galactosa, acetil-abecuosa, ramnosa, un ácido 3-desoxi manooctolosónico, que le llamamos KDO, y la eptulosa. Entonces, estos tipos de ramificaciones en los lipopolisacáridos son bastante complejos. Tenemos una estructura lipídica, un corazón o un núcleo relacionado con todas estas estructuras bastante formadas, una cadena, en este caso, de enlaces que están unidos a través de enlaces glucosídicos, y la cadena es más grande que 10, en este caso subunidades de monosacáridos, para formar en este caso un lipopolisacárido muy interesante, que forma parte en este caso de la estructura celular de algunos órganos. Otros lipopolisacáridos podemos tener a la amilopectina, en este caso a la amilosa, donde cada una de las unidades, en este caso de la amilosa, están formando parte de algunos enlaces que son de tipo alfa, en este caso 1, guión 4, entre cada una de las subunidades, en este caso, que se están haciendo reaccionar. Recuerda que las unidades son de glucosa. La amilosa entonces tiene ese extremo grande que les llamamos extremo reductor y extremo no reductor. Reductor porque ya habíamos mencionado en algunos otros ejemplos que la forma hemiacetálica de este extremo es importante para que se pueda oxidar. Así las cadenas se pueden llegar a romper de este lado, y en el extremo no reductor, en este caso, no se pueden romper. Existen otras ramificaciones en este sentido que no son lineales, sino a través del carbono número 6 y el carbono número 1, en este caso de la glucosa. Así pues, entonces la amilosa está formando cadenas que se entrelazan entre sí para formar, en este caso, la amilopectina. Las ramificaciones son como una cadena o una red bastante grande para poder formar este tipo de estructura de polisacáridos. Poli quiere decir muchos, sacáridos, en este caso unidades monoméricas de monosacáridos. Tenemos otros tipos de compuestos bastante grandes, como la amilopectina, que la estábamos viendo en este caso en el anterior diapositiva. Esta forma en ese sentido un centro que va a ir girando como si fuera una hélice, con las ramificaciones que estábamos mencionando. Son enlaces entonces alfa 1,6 de la glucosa. Así podemos tener estructuras conformacionales bastante grandes, macromoleculares, en este sentido con la amilopectina. Es indispensable que te pongas a estudiar este tipo de compuestos. Otro de los compuestos importantísimos que son polisacáridos es la celulosa. Son uniones, en este sentido, beta 1,4 de unidades monoméricas de D-glucosa. Observamos ahí, en este sentido, cómo las unidades de glucosa pueden llegarse a dar a través de un enlace glucosídico. Acuérdate, beta 1,4.
Los enlaces, en este caso, o en las interacciones electrostáticas intermoleculares, son indispensables para que se estabilice, en este caso, la molécula de celulosa. Observamos que esos hidroxilos que están formando parte de los anillos, en este caso monoméricos, de los piranósidos, en estructura de silla, pueden interaccionar a través de puentes de hidrógeno, formando una estructura bastante rígida entre cada una de las diferentes estructuras o grupos funcionales que se dan. Las interacciones intramoleculares son importantes para la estabilidad de la molécula de celulosa. Otras moléculas importantísimas pueden tener rotación. La amilosa del almidón forma estructuras en forma de alfa. ¿Por qué? Porque los enlaces alfa 1,4 ligados a través de unidades de glucosa pueden llegar a rotar, de tal manera que se forma una estructura bastante, en este caso, estabilizada, formándose una estructura alfa hélice. Las estructuras que estabilizan la estructura alfa hélice son las uniones de enlaces glicosídicos alfa 1,4. Las beta 1,4 no estabilizan la alfa hélice, pero sí son importantes en este sentido cuando nosotros queremos hacer los giros. Aquí vemos una estructura bastante estable. Otra de las estructuras, en este caso de los heteropolisacáridos, es la quitina, donde no tan solo tenemos unidades de monoméricas de N-acetilglucosamina que están unidos tan solo con enlaces glucosídicos 1,4. Los enlaces glicosídicos son importantes para la formación de esta estructura. La N-acetilglucosamina, en este sentido, es uno de los monómeros formados que forman parte de esta molécula, grandísima. Como podrás observar, esta unidad puede llegar a pesar aproximadamente unos 50.000, en este sentido, unidades de peso molecular de cada una de estas unidades de quitina. Por eso la estructura y la rigidez, en este caso, de algunas unidades estructurales en los insectos. Para poder romper estos enlaces se utilizan en este sentido unas enzimas que se llaman quitinasas. Esas quitinasas son capaces de degradar la quitina o la caparazón de algunos insectos. Existen otros tipos de compuestos como los peptidoglucanos, que en este caso están relacionados con algunos microorganismos como Staphylococcus aureus. Estos peptidoglicanos son importantes porque son parte importante de los aminoácidos, la combinación de aminoácidos como la alanina, la glutamina, la lisina y la alanina. Uniones a través de uniones entrecruzadas, en este caso de pentaglicina. El N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina son las unidades monoméricas que forman esta estructura, formando una estructura bastante estable que forma en este caso hebras importantes en la parte de la membrana celular, en este caso de Staphylococcus aureus. Así vemos entonces que cada uno de estos compuestos tiene la facultad de tener una relación en este sentido con las biomoléculas. La agarosa es otro de los tipos de polisacáridos importantísimos. Los glucosaminoglicanos es uno de los compuestos importantísimos. Son enlaces beta 1,3 entre unidades de glucosa y N-acetilglucosamina. La agarosa entonces forma parte de los enlaces 1,4 a través de unidades de galactosa y de 3,6 anhidro-L-galactosa, donde la posición 2 está, en este caso, sulfatada. Los glicosaminoglicanos son parte importante de los compuestos que forman parte de las estructuras que forman el cartílago de algunos microorganismos o de algunos organismos, como el hialuronato. En este caso, la biomolécula de hialuronato es parte esencial de la estructuración
de estos cartílagos. El ácido hialurónico es una de las partes acolchonadas de algunos compuestos que son bastante interesantes en el organismo. Algunas estructuras y funciones de algunos compuestos están dadas a través de su función. Por ejemplo, el almidón como homopolisacárido, en este caso la amilosa, forma parte de los enlaces alfa 1,4 entre glucosas de tipo lineal. El tamaño es de 50 a 5000. La amilopectina son enlaces alfa 1,4 entre glucosas con ramificaciones. Estamos hablando de ramificaciones 1,6 entre glucosa de 24 a 30 residuos y estamos hablando de arriba de 10 a la 6, en este caso de tamaño del peso molecular. ¿Para qué sirven? En este caso el almacén de energía en las plantas, así como en las plantas, en los animales y en algunos otros organismos. En este sentido está el glucógeno. El glucógeno, ya lo habíamos mencionado y habíamos visto, son enlaces entre, en este caso, glucosas 1,4 y las ramificaciones tienen enlaces 1,6, carbono 1, carbono 4, de dos unidades distintas de glucosas. Estamos hablando de pesos moleculares bastante grandes, arriba de los 50.000. Sirve de almacén primario para abastecer de energía, en este caso a los organismos. La celulosa, ya habíamos mencionado, es uno de los homopolisacáridos a través de enlaces beta 1,4 de glucosas. Estamos hablando arriba de los 15.000. Esto le da rigidez a las plantas y a la pared celular. Forma parte estructural de las plantas. Ya habíamos mencionado la quitina como un homopolisacárido con enlaces beta 1,4 de N-acetilglucosamina. Es muy largo y su rigidez estructural en los esqueletos de los insectos forman parte de una parte esencial de los crustáceos. El dextrán son ramificaciones de glucosa alfa 1,6 con ramificaciones 1,3 de glucosa. Es bastante grande el tamaño y es un adhesivo extracelular en las bacterias. Un heteropolisacárido a través de péptidos o peptidoglicano, en este sentido, el acetil 2-murámico, unido a través de enlaces beta 1,4 con la glucosa y la N-acetilglucosamina en posición beta 1, es muy grande y sirve como matriz extracelular de la piel y tejido conectivo y viscosidad y lubricación. La agarosa son subunidades de G-galactosa unidas a través de enlaces beta 1,4 y 3,6 anhidro-L-galactosa, alfa 1 en este caso, en la posición de la galactosa. Es bastante grande, el tamaño es de 1000, en este caso de peso molecular. En algunas plantas y en algunos organismos o microorganismos como las algas sirve de pared celular. El hialuronato, que es un glucosaminoglicano, es un heteropolisacárido ácido formado por enlaces beta 1,3 de la glucosa en posición A y la N-acetilglucosamina en posición beta 1. Estamos hablando de un tamaño de peso molecular hasta de 100.000 y forma parte estructural, en este caso, de la estructura de la piel y tejido conectivo. Aquí hemos visto algunos ejemplos importantísimos de cómo los homo y heteropolisacáridos forman parte esencial de una de las formas de las biomoléculas orgánicas importantes. Por mi parte es todo. Agradezco tu atención porque este video es producido para la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la UEA Química Orgánica 2. Gracias.